Hola, buenos días. Vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicolopan de la Ingeniería en Energías Renovables. En este caso, la materia que se está estudiando es la energía eólica y la profesora en coordinación es la profesora Elisa Sánchez Cruz. El tema que me correspondió exponer son las curvas de comportamiento de los aerogeneradores. Y presenta Uribe Piña Carlos, su servidor, del grupo 2701. El primer tema que vamos a abordar es la curva de potencia de un aerogenerador. Es decir, la curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cuál será la potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento, como lo tenemos en esta gráfica que estamos mostrando aquí. Bueno, las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, donde un anemómetro, que es la herramienta que se está utilizando para medir lo que es la velocidad del viento, es situado sobre un mástil relativamente cerca del aerogenerador. Pero hay algo muy importante. Se coloca el anemómetro justo enfrente del aerogenerador. No es una solución factible, ya que el aerogenerador también proyecta se puede decir abrigo. Un abrigo que frenará el viento enfrente de él. Es decir, ya no se podría generar la información adecuada que necesitaríamos, ya que aquí ya se estaría interfiriendo con el anemómetro. Bueno, aquí como estamos viendo en la gráfica, en lo que es en la línea vertical, estamos viendo lo que son las kilowatts que se genera durante el proceso de investigación, y estos se genera lo que es el aerogenerador. Y en el eje horizontal vemos lo que es la velocidad del viento. Sabemos que la velocidad del viento se mide sobre metros sobre segundos, y aquí lo estamos dividiendo parcialmente de 5 unidades, es decir, de 5, 10, 15, 20, 25. En este caso, pues, es un breve ejemplo del aerogenerador que vamos a utilizar, que se puede decir que se utiliza de 1000 kilowatts. En esta parte de la gráfica, vemos que a partir aproximadamente de 8 de la velocidad del viento, es decir, de 8 metros sobre segundo, que es la velocidad del viento, el aerogenerador produce aproximadamente 100 kilowatts. Esto también depende del tiempo y de la velocidad que se esté efectuando sobre el viento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la velocidad del viento no está variando demasiado rápidamente. Pueden usarse las medidas de la velocidad del viento realizadas con el anemómetro y leer la potencia eléctrica disponible directamente del aerogenerador y dibujar los dos tipos de valores conjuntamente en un gráfico. Es decir, como el ejemplo que aquí les pongo, a diferencia de la gráfica pasada, aquí en este gráfico vemos que hay 4 tipos de líneas. Y de igual manera está distribuido así como la potencia en lo que es en el eje de la Y o en el eje vertical, y la velocidad del viento que está, su valor es sobre los metros sobre segundos y está sobre el eje de la X, es decir, en la eje horizontal. Bueno, aquí tenemos 4 tipos de colores, que es el color violeta, que es, bueno, aquí lo vamos a explicar. En el color violeta, que es el color disponible, la primera línea que se muestra, aquí vemos que es el color que la línea o la curva con la que se podría generar la energía eléctrica a partir de un aerogenerador. Esto tiene que implicar la energía que puede producir el aerogenerador. Luego pasamos a lo que es a la línea amarilla, que es la máxima teórica, es decir, después de hacer ciertos cálculos sobre la velocidad que se está obteniendo con el anemómetro y el aerogenerador, y también eso tiene que influir mucho lo que es el lugar donde se encuentre el aerogenerador. Es decir, esto se basa más que nada, como dice en la línea, es la máxima teórica. Es decir, qué tanta energía eléctrica puede producir teóricamente, no es físicamente o aplicadamente. Luego pasamos a lo que es a la línea color cian, que es esta representa lo que es la energía que se podría generar realistamente. Esto tiene que ver con lo que es la energía con la línea color violeta, que es la disponible. Es decir, después de que ya se calculó lo que es la velocidad del viento, la altura donde se encuentra el aerogenerador, también vamos a ver qué tan realista
o qué tan aplicada puede ser estos cálculos. Luego vamos a lo que es a la línea morada, que es la última, la que está, es la última línea y es la línea real, es decir, el cálculo real. Después de, digamos, aquí les pongo un ejemplo, después de 8 metros sobre segundos, que es la velocidad del viento, se podría generar 200 kilowatts. Es decir, aquí vemos cómo la línea morada va subiendo hasta los 1000 kilowatts. Probablemente el aerogenerador que se utiliza como ejemplo tiene como una potencia máxima de 1000 kilowatts. Es decir, hasta ahí. Después de que exceda los 1000 kilowatts, podría tener averías del aerogenerador, como quemarse o descomponerse de algo, ya que mecánicamente no está preparado para generar tanta electricidad o no está soportando la velocidad del viento que se está efectuando en esos momentos. Luego, posteriormente, estamos viendo que a partir de los 24, de la velocidad del viento, aproximadamente los 24 metros sobre segundos, va disminuyendo hasta llegar al punto de los 24.5 aproximadamente. Ya que esto, o una de dos, o la velocidad del viento estaba disminuyendo drásticamente, o el aerogenerador tiene un sistema de frenado, digámoslo, en esa parte. Luego pasamos a lo que es la siguiente diapositiva. La incertidumbre en medición de curvas de potencia. Es decir, en la práctica, la velocidad del viento siempre fluctúa, ya que no es algo tan fijo o algo que se puede controlar como el agua. El agua se puede controlar de una cierta manera, el viento no. Lamentablemente todavía no se puede controlar lo que es el viento. Solamente el viento fluye naturalmente, ya sea con una velocidad tan alta o con una velocidad tan baja. Esto es a lo que siempre se fluctúa. Y no se puede medir exactamente, como les comentaba, la columna de viento que pasa a través del rotor del aerogenerador. Se debe de colocar el anemómetro justo enfrente del aerogenerador. No es una solución tan factible, ya que el aerogenerador también proyectará un abrigo, como les comentaba hace unos momentos, que frenará el viento enfrente de él. Es decir, disminuirá lo que es la velocidad del viento, ya que tiene algo enfrente del aerogenerador. Así pues, en la práctica se debe tomar un promedio de las diferentes medidas para cada velocidad del viento, es decir, en su punto más bajo, como en su punto fijo o normal, y posteriormente en su punto más alto. Y dibujar el gráfico con esos promedios, como la gráfica pasada vimos, que teníamos 4 líneas. Bueno, además es difícil hacer medidas exactas respecto a lo que es a la medición del viento con un aerogenerador, ya que esto, pues, como les comentaba, es la variación de la velocidad del viento. Si se tiene un 3%, un ejemplo, un 3% del error en las mediciones de la velocidad del viento, entonces la energía del viento puede ser un 9% mayor o un 9% menor. Se recuerda que el contenido energético varía con la tercera potencia de la velocidad del viento. Es un ejemplo. En consecuencia, pueden existir errores hasta del más o menor al 10%, incluso en curvas certificadas. O sea, en curvas que ya se realizaron estudios previamente. Luego vamos a lo que es la verificación de las curvas de potencia. Las curvas de potencia están basadas en medidas realizadas en zonas de baja intensidad de turbulencias. Y con el viento viniendo directamente hacia la parte delantera de la turbina, las turbulencias locales y los terrenos complejos pueden implicar que ráfagas de viento golpeen el rotor desde diversas direcciones. Un ejemplo sería los aerogeneradores situados en una pendiente rugosa, es decir, donde con una pendiente rugosa se refiere donde hay altas y bajas montañas o altos y bajos terrenos de cierta parte. Esto también tiene que implicar en lo que es en la velocidad del viento. Recordemos que no es lo mismo que pase el viento directamente sin ninguna obstrucción o algún obstáculo que pase alrededor de un obstáculo, ya que la velocidad disminuye del viento y esto afecta lo que es a nuestro aerogenerador, ya que no recibe la misma velocidad del viento. Es por ello que les estaba comentando hace unos momentos que esto tiene que influir mucho, la velocidad del viento. Posteriormente vemos lo que son los riesgos en el uso de las curvas de potencia.
Una curva de potencia nos indicará cuánta potencia producirá un aerogenerador a una cierta velocidad del viento media, es decir, a su punto normal del viento, que bueno, esto puede variar en diferentes zonas o lugares donde se instale lo que es el aerogenerador. Bueno, es muy importante la forma a la que se ha llegado a ese promedio. Es decir, si los vientos varían mucho o si soplan a una velocidad relativamente constante, la mayor parte de energía eólica está disponible a las velocidades del viento, que son el doble de la velocidad del viento más común en dicho emplazamiento. Y finalmente, debe tenerse en cuenta el hecho de que la turbina puede no estar girando a la temperatura y presión de aire estándar, y consecuentemente hacer correcciones de los cambios en la densidad del aire. También esto tiene que influir. Recuerden, la velocidad del aire, la densidad y la densidad tiene que influir mucho. También la temperatura, ya que esto puede afectar en lo que es a nuestro aerogenerador, como lo vemos en esta parte de la imagen. Aquí, como les estaba mencionando hace unos momentos, aquí vemos cómo el aire está soplando directamente hacia las palas o hacia lo que es el aerogenerador, y con esto el aerogenerador empieza a funcionar de manera correcta. Pero ¿qué pasaría si el viento disminuye? Entonces el aerogenerador, como obviamente se producirá menos energía eléctrica y hace menos fuerza, menos energía mecánica, lo que produce lo que principalmente es la energía eléctrica. ¿Y qué pasaría si este aerogenerador recibe más fuerza del viento? Es decir, la velocidad del viento es más fuerte. Pues entonces el aerogenerador cumplirá con sus estándares y todavía sobrepasará. Pero para esto hay una consecuencia. Como les comentaba, la consecuencia es de que o el aerogenerador se queme o alguna de sus partes del aerogenerador quede totalmente arruinada, ya que no están físicamente eh, no están físicamente eh, aprobadas para ese tipo de la velocidad del viento. Y bueno, con esto concluyo lo que es mi exposición. Espero les haya gustado. Que tengan buena tarde.